Voy a leer unos 2 o 3 versos esta noche. Levítico 19, verso 31. Esta mañana nosotros hablamos un poquito sobre estos espíritus de familiaridad, espíritus encantadores. Dice en Levítico 19, 31, no os volváis a los encantadores. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Y aquí también en Job 19, 14, mis parientes se detuvieron y mis conocidos o personas con las cuales que están familiarizados conmigo, se olvidaron de mí. Es el mismo principio que en Levítico 19. Y también en Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El hombre de mi paz, o el hombre con quien yo tuve cierta familiaridad. Y ahora en Romanos 5, Satanás tiene un grave problema con la iglesia cristiana y las iglesias con las cuales él tiene un grave problema son las iglesias que entienden su posición en Cristo Jesús. Satanás es muy celoso del lugar en los lugares celestiales del cristiano. Satanás está celoso de la posición del creyente en el cielo. Piénsalo, Satanás estará echado de su lugar. Será echado en Apocalipsis 12 y será removido de su posición, no en el cielo, sino en los cielos, la atmósfera. Cuando es echado, su base después totalmente es la tierra, mientras él intenta falsificar a Jesucristo cuando él toma posesión de un hombre, el anticristo Satanás, poseyendo un cuerpo humano, el anticristo. Pero ahora mismo su base es el aire, Efesios 2:2, y él controla el sistema de este mundo como el Dios de este mundo en 2 de Corintios 4:4, de la posición del aire en Efesios 2:2. Y entonces él tiene sus huestes en Mateo 12:26, su reino. Su reino está basado sobre la vista. La única manera en que su reino puede ser efectivo es cuando los cristianos, los creyentes viven fuera viven sus vidas basados no en doctrina bíblica, y los creyentes viven sobre la realidad de la vista y no de la fe, y ellos dependen de lo que sus emociones experimentan.
y ellos dependen de la experiencia de sus emociones. Y en ese caso, Satanás hace que gente sirva a sus emociones y las emociones reinan experimentalmente en la vida de ese creyente, en vez de ese creyente no está viviendo basado en su fe. El creyente debe andar por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7. El incrédulo anda por vista y no por fe. Pero Satanás nos dice, juzga según la experiencia, sé realista. Y Jesús en Juan 7:24 dice, no juzgues según las apariencias. Dios dice en Isaías 11:3, ¿no es ridículo esto que tú juzgues según la fe, que andes según la fe? Entonces, Él hizo que Abraham se familiarizó con la promesa sobre Isaac en cuanto a la promesa, ¿no? Satanás hizo que Abraham se familiarizó con una promesa de Dios por la razón y por la vista y porque el hijo todavía no fue concebido hasta que Abraham tuvo 100 años. ¿Entiendes lo que digo? Dios prueba a un ministerio por la palabra para andar en fe y Satanás va a desafiar con la vista y las experiencias personales. Es el plan de Él. Que el hombre diga, tú me prometiste, pero no sucedió. Tú me has prometido. Pero Dios dice, bueno, yo te prometí y va a suceder. Y el hombre dice, bueno, tengo que ser realista, soy humano. Dios dice, tengo que trabajar en paciencia contigo para hacerte como mi hijo, ¿sabes? Y el hombre dice, pero ¿qué esperas de mí? Estoy volviendo loco. Y Dios dice, yo espero que tú me confíes, porque yo pagué por cada pecado que podrás tú cometer. Confía en mi amor. El creyente aquí va de fe a fe. Pero el creyente carnal va de vista por vista hasta que han destruido muchas vidas y casi la suya. ¿Y por qué? Porque tienen espíritus de familiaridad. Dijimos esta mañana que una tercera parte de los ángeles se familiarizaron con Dios, que en Deuteronomio 32, verso 4, la obra de Dios es perfecta y sus caminos son rectitud y Él es Dios de verdad. Y Satanás está allá como muy alto en el cielo y él hizo que una tercera parte de los ángeles se familiarizaron con lo que es el cielo. No te sorprendas cuando gente sale de un ministerio. Uno dice, pero mis amigos se van. ¿Y qué? Tal vez tú vas con ellos. Dijimos esta mañana, estamos viviendo en los últimos días, los postreros días, cuando en Mateo 24:12 el amor de muchos se enfriará y hallará fe en la tierra el Hijo de Dios cuando vuelve.
en Lucas 18:8. Estamos viviendo en los días, en 2 de Timoteo 3, cuando la gente vive buscando placeres. Tiempos peligrosos, tiempos en los cuales está bien ser inmoral y ser una maestra en un colegio, o ser gobernador y ser inmoral y todavía ganar la elección como político. Estos son tiempos peligrosos. Pero la gente de Dios debe seguir recibiendo doctrina y viviendo por cada palabra de Dios todo el tiempo, y no ser tibios. Tienen que poner primero el reino de Dios en Mateo 6:33. Tienen que poner primero las cosas de Dios, primero la cruz, primero el ministerio, primero. Tienen que poner primero las cosas del Espíritu, primero. Y tienen que andar por fe en Dios según su palabra. Pero el espíritu de familiaridad, ¿qué hace? Aquí está Adán y Eva, el huerto perfecto, no hay pecado, no hay, no hay nada allá que no es perfecto. Y Satanás viene disfrazado y se comunica con Eva, y ella se familiariza con la doctrina que dice que no debo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el día que lo hago voy a morir espiritualmente y eventualmente físicamente. Y después de hablar con Satanás, quien era muy inteligente en su hablar, muy sobrenatural en su sabiduría, Satanás hizo que ella se familiarizara con Génesis 2, 16 y 17, y ella comió del árbol que Dios le dijo no comer, y era el único árbol en todo el huerto de lo cual ella no debía comer, y ella comió y lo dio a Adán. 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y en el griego significa que el pecado significa dejar que algo te controle por tu voluntad. Pecado es permitir que algo en alguna circunstancia de vida controlarte por medio de tu voluntad. En 1 de Juan 3:4. No olvides esto. La palabra griega ya, anomia, la palabra aquí para pecado o infracción, la idea es estar controlado por algo en la vida, en una situación en la cual tu voluntad controla como tú piensas y como tú sientes. Eso es pecado. Ahora, Eva entonces lo hizo, cometió pecado, fue engañada, y Adán lo hizo de voluntad. Ahora, ¿ves conmigo lo que sucedió? Un espíritu de familiaridad, lo mismo que estuvo allá en el cielo. Ahora Jesús, concebido por el Espíritu Santo, y es concebido en María, y después de nacer, José y Eva tuvieron otros hijos, y en Juan 7:5, ellos, sus hermanos, no creían en él. Y en Mateo 13, versos 54 a versos 56, sus hermanos y sus hermanas después de él no creyeron en él.
¿Por qué? Estaban familiarizados con la humanidad de Jesucristo. Familiarizados con la humanidad de Jesucristo. Escribos y fariseos leyeron e interpretaron las escrituras, los copiaron, y cuando el Mesías vino, las escrituras profetizó que Él vendría, ellos no creían en Él. Tenían las escrituras, pero eran familiarizados con las escrituras, y entonces no reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Familiaridad. Ahora pues, por 3 años, Jesús andando ahí, a todos los lugares a los cuales Él viajó, viendo gente hambriento, y los dio de comer, gente enferma y los sanó, levantó a los muertos, perdonó a los pecadores, predicó las buenas nuevas, libró a los pobres y los quebrantados, cuyas vidas eran destruidas, y vino en Hechos 10:38 para hacer el bien. Qué increíbles habrán sido los 3 años con Jesús por los discípulos, viendo Él multiplicar los panes y los peces y resucitar a un chico, resucitarle de los muertos. Jesús demostrando su compasión. Jesús lo tocó a ese niño, y ese chico fue a casa con su mamá. Y la niña de 12 años en Lucas 8:54-55, los padres, cuando ella murió, Jesús decía a todos los que estaban burlándose, Él dijo a ellos: ustedes tienen que saber, porque Jesús no pudo hacer mucho cuando la gente no creyó, no pudo en Nazaret. Y por eso es muy importante que no tratemos con cosas cuando no hay fe. Cuando no hay fe, no busques hacer algo. En Lucas 8, Jesús los hizo a todos salir, y después con Pedro, Juan y Jacobo, Él resucitó a esa niña. Eso debería haber sido algo increíble. Debería haber sido lindo. Marta y María estaban heridas porque Él no vino mientras Lázaro estuvo enfermo, y ellas pensaron que Él se descuidó de ellos. Pero cuando Él dijo: Lázaro, ven fuera, sal, eso debería haber sido increíble. Y la mujer tomada en adulterio iba a ser apedreada, y Jesús dijo a ella después: ¿dónde están los que te acusan? Y Él dijo: ni tampoco yo te acuso. Eso debería haber sido hermoso. Cuando Jesús sanó al hombre leproso, debería haber sido especial cuando en Lucas 8:44 Él sanó a la mujer con el flujo de su sangre. Todo eso muy hermoso. Y después Jesús está en una cruz, y sus discípulos lo abandonan y van lejos y están avergonzados de Él. En Mateo 26, verso 56, y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque cuando vino la prueba, ellos tuvieron un espíritu de familiaridad y no se acordaron de la doctrina, porque no había sido transferido a sus corazones. ¿Qué tipo de prueba podría hacerte desobedecer a Dios aquí? Escúchame. Jesucristo, toda su vida, tuvo un
problema con gente estando familiarizados alrededor de él. Pablo, en 2 de Timoteo 4:16, estuvo en la cárcel y él dijo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Por qué la gente no vino a visitarlo? Estaban allá, dentro de 20 a 30 kilómetros, mucha gente. ¿Por qué no lo visitaron? Porque estaban familiarizados con él y no quisieron identificar con el rechazo de él y el hecho de que estuvo encarcelado y todo, su persecución. Pablo debería estar haciendo algo malo para estar encarcelado tantas veces. No vinieron a visitarlo porque tenían un espíritu de familiaridad con él. Ahora queremos animarte en estos últimos días a ser muy cuidadoso de no tener un espíritu de familiaridad. No seas familiarizado cuando oramos por los enfermos. No seas familiarizado cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una necesidad. No seas familiarizado con la gente que está perdida yendo al cielo. No te familiarices con lo de la oración. No te familiarices con el entrenamiento de hombres y mujeres. No te familiarices con lo que estamos haciendo para plantar iglesias. Un ministerio sólido para tocar la gente de esta región y un ministerio que está enviando equipos a cientos de países. No seas familiarizado con un ministerio que está buscando servir a Dios a cualquier costo. No te familiarices con los sermones y con las canciones y no te familiarices con nada del ministerio. No te familiarices con problemas y entrar en la carne para buscar la solución. Si lo haces, tendrás más problemas y apatía entrará y descontentamiento y desobediencia a la palabra de Dios comenzará. Pero nótalo cuidadosamente como la gente de Dios puede recibir un reino inconmovible y tener gracia para servir a Dios y reinar como reyes. Jueces 8:18. Hubo dos príncipes y ellos dijeron a Gedeón, ¿cómo es cada uno de tu gente? Y Gedeón dijo, todos son como tú. Todos los hijos de Dios, Jueces 8:18, todos los hijos de Dios son reyes. Todos los hijos de Dios son semejantes a ustedes porque todos son reyes, él dijo. Todos los hijos de Dios son reyes. Y los creyentes reinan. Y ahora en Romanos 5 quiero que vean cómo funciona esto. En Romanos 5 la palabra de Dios dice que aun como Satanás es celoso de la iglesia y por eso es celoso, porque la iglesia no puede ser juzgado por él. Número 2, porque la iglesia no puede ser condenada por él. Y número 3, la iglesia no puede ser
Satanás no puede exitosamente acusar a la iglesia. Y la iglesia reina sobre Satanás. Y él sabe que si la iglesia recibe doctrina y obedece doctrina y es llena del Espíritu, entonces él, con todos sus poderes sobrenaturales y todo, pero algún creyente pequeño, un pecador salvo por gracia, está reinando sobre él. Y eso hace que él te odie. Él te odia. Si tú eres un creyente que está recibiendo doctrina, él y los demonios están buscando hacer la guerra contra ti. Si tú tienes una buena semana, él te está buscando para atacar. Si tú tienes una mala semana, entonces él dice, bueno, déjalo. Esos tontos van a cuidarse a sí mismos. Pero nótalo, entiéndelo. Cuando Jesucristo satisfizo las demandas de la santidad de Dios, él, siendo perfecto, y murió en nuestro lugar, y se hizo pecado, y pagó por todo. Hechos 13:39 dice, por él, el creyente es justificado de todas las cosas. Y ahora la justificación, pues, de todas las cosas vino cuando Jesucristo murió, y nunca pudo ser así por las obras de Moisés. Entonces el creyente es justificado por la fe y vive en gracia y tiene acceso a gracia. Y cuando Dios coloca al creyente dentro de Jesucristo, entonces el creyente si entiende su posición, es tan poderoso, porque entiende que cuando Cristo fue crucificado, eso ya trató con su naturaleza del pecado. Cuando Cristo fue sepultado, eso ya trató con todo las cosas que él había hecho. Cuando Cristo fue resucitado, eso ya trató con la penalidad del pecado, que es la muerte, por dar a ese creyente la vida eterna. Y cuando Cristo ascendió, la ascensión trató con la posición del creyente con Dios para siempre. Y aquí en Romanos 4:22, nótalo. Cuando Abraham creyó y fue persuadido que Dios, que plenamente convencido de que Dios era también poderoso, y por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Ahí está la resurrección. Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección ya nos dio la justificación. Cristo ascendió más allá de poderes poderes y potestades en Efesios 1:19 a 23, y nosotros sentados juntamente con él en Efesios 2:6, y eso ya trata con nuestra justificación, y eso significa que nuestra posición dogmáticamente y eternamente es segura. Nuestra posición delante de Dios es permanente y es guardada por Dios, porque estamos en Cristo Jesús, aceptos en el amado, en Efesios 1:6. Él está a la diestra de Dios y nosotros también. Eso es lo que hace que el diablo sea celoso de nosotros, y los demonios también. Aún los ministerios que no entienden la obra consumada son celosos de los ministerios que sí lo entienden. ¿Por qué?
porque nosotros sabemos algo. Aquí estamos. Él está en 1 Corintios 1, 30 y 31. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Él ha hecho para nosotros? Él es la aplicación de doctrina, el cumplimiento de doctrina y justicia, santificación, sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo Jesús. Ahora, el creyente, pues, ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús, en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Aquí está el creyente, pues. Ya ha sido hecho la justicia de Dios. Aquí está el creyente. Ya ha sido hecho perfecto. Y es digno, ha sido hecho digno, sin ser digno él. Pero ahora es digno. Ha sido hecho digno, no por la ley, no por ordenanzas que él guardó, no por obras que él hizo. ¿No puedes verlo? El creyente ha sido hecho digno fuera de la dignidad de él. Y afuera de la ley ha sido hecho digno no por la ley, no por obras y no por ordenanzas, sino hecho digno por la abundancia de la gracia. Ha sido hecho digno por el don de la justicia. Y por eso, este creyente ya no tiene tropiezo que le hace parar.